Ok, entonces continuando con la implementación del Object Data Source, vamos a hacer una retroalimentación. ¿Qué era el Object Data Source? No es más que un control visual que nos permite interactuar con los métodos de la capa de la clase, de la capa de datos. Recuerda en la anterior clase habíamos indicado que, bueno, se autoriza saltarnos la capa de negocio cuando se use este tipo de funcionalidad. ¿Por qué? Porque en esta nueva página que nos creamos, Object Data Source, y ya pusimos el Object Data Source, vamos a ver la configuración. Al momento de configurar el origen de datos, en CLS estudiante y en la pestaña Select ya escogimos el método que nosotros podemos usar. También indicamos que siempre debe devolver una lista de la tabla. No es posible que devuelva object, porque si bien es cierto funciona para la consulta, para la modificación no va a funcionar. Entonces, también siempre indicamos que en el CLS estudiante, por ejemplo, aquí está el método, ¿no? Este es el método que nosotros estamos utilizando. Ah, y bueno, y de una vez reitero que en la anterior clase también vimos un poco de cómo se usa LinkQ para poder personalizar los grids, ya que si es que no ponemos LinkQ y ponemos solo ToList, nos sale los IDs, en fin, ¿no? Y ahora lo que más bien necesitamos hacer es justamente personalizar. Pero eso aparte del Object Data Source. Entonces, en el Object Data Source nos creamos este método y adicionalmente, una vez que se cambia el objeto y la clase, debe siempre recompilarse para que el Object Data Source pueda ver el método nuevo, si no se compila toda la solución. Entonces, voy a ingresar datos primero, pero me parece que no tenemos en la página maestra ningún método, ningún menú, mejor dicho, que vaya a este nueva página, que le voy a llamar Object Data Source. Le voy a llamar estudiante, era, ¿no? Estudiante ODS, Object Data Source, y que apunta a estudiante Object Data Source, por un lado. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Le voy a poner nuevamente que el estudiante normal sea el que se abre por defecto para cargar un par de datos. Yo quiero cargar un par de datos porque ya van a ver que más adelante necesitamos en realidad trabajar con la página Progreso, que es la que tiene eh, un foreign key, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a ejecutar y ahorita voy a ingresar un poco de datos. Entonces, nombre, le voy a poner estudiante 1, nació por ahí, y beca 50, ingresar. Y a estos modificar y eliminar que creo que nunca vimos, no recuerdo bien, ya los van a reemplazar por Object Data Source. Ya no van a ser aquí, sino ya aprovechando el list view, el grid view que tienen, ahí van a implementar el modificar y eliminar. Ya van a ver cómo lo hacemos hoy. Ok, ya creamos, voy a poner dos estudiantes al menos, solo lo principal es el cambio de nombre. Y ahora me voy a estudiante ODS. En estudiante ODS, fíjense, justamente me sale esto, ¿no? Que nosotros tenemos ahí. Ahora es la consulta, ¿no? Es la consulta que ya se hace solo en dos capas, va directo. Pero ahora yo quiero hacer la modificación, ¿no? Y para hacer la modificación yo también necesito que, bueno, sí es cierto, yo puedo hacer la modificación en esta tabla, pero yo quiero una modificación un poco más compleja. Y esa va a ser en una tabla que rompe el muchos a muchos. ¿Qué tabla rompe el muchos a muchos? Nota progreso, ¿no? No sé si era promedio final. Sí, porque recuerdan que cuando hicimos esto, yo nunca me di cuenta que ya existía una página, pero la obvié. Entonces, voy a crearme otra que se llame
Promedio ODS. Ahorita como ustedes ya dominan cómo hacer una consulta con Object Data Source, ya va a ser súper rápido. Entonces, pongan atención, vamos a crear una nueva página. ¿Cómo consultas? Sí, y con Object Data Source. ¿Ok? Entonces, listo, vamos a crear una nueva página. En capa de presentación, agregar, ya saben que es página con master page, ¿no? Que eso estamos trabajando. Entonces, nuevo elemento. Aquí busco maestra. Formulario web con página maestra y le vamos a poner el nombre FRM promedio ODS. FRM promedio ODS. ¿Ok? Con la página maestra. Lo demás del diseño, vamos a hacerlo rápidamente porque ustedes ya saben cómo hemos venido haciendo. Poner, y aquí una explicación súper importante. Yo veía en el examen que algunos estaban tratando de poner la tabla estándar. No, la tabla HTML. Reitero por quinta vez por si acaso. Porque la tabla HTML no sirve solo para formato, esa era la idea. Colores, focos, solo para ver que tiene una hija, por decir, así decirlo. Y ahí le voy a poner el título. Promedio ODS. Ok. Le doy algunas tabulaciones adicionales. Y voy a poner rápidamente lo que ya hicimos en la anterior clase, pero ahora ustedes ya dominan. Primero, un Object Data Source. Eso está en datos. El Object Data Source está en datos. Y eso unido a un Grid View, que puede estar en otra celda. Eso fue lo que hicimos en la anterior clase. Ya, pero en este momento viene una pregunta. Yo tengo la clase y el método para consultar el promedio. Eso debemos crearnos. Bueno, antes de terminar el primer video, bueno, entonces lo que sí es necesario es nombrar, ¿no? Poner las identificaciones obligatorias a esos nuevos controles. ODS promedios, enter, y GRB promedios. Igual el formato automático del grid view siempre es feo. Voy a poner cualquiera, lilas con bruma. Simón. Y bueno, grabamos, ¿no? Lo que les decía es que yo en este momento no puedo consultar los promedios. Primero no hemos ingresado ninguno, pero bueno, aparte de eso, no hay el método siquiera, porque en la página no creamos un list view, ¿o sí? Creo que no creamos un list view. Voy a verificar. Un grid view, sí está un grid view. Sí, pero sí se muestra. ¿Ah? A ver, voy a verificar si el grid view, porque si es que ya existe ese método, ya podría... No existe, solo está el grid view. Vamos a crearlo. Entonces, necesito las tres capas. ¿O dónde debería crear el método? ¿Ah? No, conexión. Capa, datos, porque eso estamos haciendo, ¿no? También una ventaja, por así decirlo, de lo que deben hacer para terminar el semestre es ya utilizar grid views en todo, ¿no? Y ya se evitan recorrerse las tres capas. Directo, vamos a la capa de datos, a CLS promedio. Había un método calcular promedio. Ese no necesitamos. Voy a crear un método, simplemente consultar la tabla, ¿no? Con el toList, con eso me basta. Entonces, public, le vamos a que nos retorne void, creo que estábamos haciendo. No. Sí, han estado pilas, ¿no? ¿Qué pasa si pongo object? No sirve. Debe ser la lista, lo voy a hacer más grande porque está primero muy pequeño y los que están muy atrás. Ya. Lista es obligatoria, lista genérica. Del tipo lista de la TBL, nota progreso, eso es obligatorio. Y le vamos a poner, no sé, consulta promedios.
Consulta promedio. ¿Nosotros enviamos algo, algún parámetro? Ninguno, porque esta es una consulta completa. Entonces no necesitamos filtro. Ok, este es el que nos va a servir para el grid view. Y recuerdan que es tan simple como poner return cls conexión.db.tbl nota progreso.toList. Porque eso es Entity Framework. Se resume en una línea y al Entity Framework. En LINQ eran 6, bueno, en ADO, algunos que vieron ADO eran como 20 líneas. En fin, nada más. No se olviden que para poder yo ver ese método es necesario compilar la solución, porque si no el Object Data Source no lo ve. Ok, entonces, bueno, grabo, clic derecho en la solución, compilar solución. ¿Sí? Listo. Nos regresamos a nuestro promedio ODS. Y ahora sí vamos a configurar el Object Data Source para que consulte. Alguien se va a dar cuenta, ahora la consulta es en un paso, casi en 2 pasos la consulta. Lo que antes decíamos varios pasos. Pero ¿cómo se hacía? El Object Data Source tenemos el Smart Tag, tenemos configurar origen de datos. Como ya se compiló, ahora sí ya nos aparece CLS promedio. Siguiente. En la pestaña Select ya nos sale el nuevo método. Consultar promedio que debe devolver una lista de la tabla. ¿Ah? ¿No qué? Ahí está pues. Debe devolver. Porque si decía object, error. Finalizar. ¿Cuál era el último paso para ver si recuerdan? Unir el grid view con el object data source. ¿En dónde? Igual por el smart tag, elegir origen de datos o de ese promedio. Tan tan. ¿Sí se dan cuenta que hasta ya el grid view toma la estructura de la tabla? Eso hicimos en la anterior clase. Claro. Una vez que ya tenemos esto, voy a probar. Porque eso era lo único necesario para poder consultar, pero todavía no hay datos. Y tampoco hay, en la página maestra también voy a agregarle. En página maestra voy a agregar uno más que diga promedio ODS. Editar elementos de menú. Promedio ODS. Y apunta a la que acabamos de trabajar. Eso por un lado. Segundo, voy a ejecutar para cargar datos de promedio vía la página. Bueno, en el minuto 14 ahí le suspendo, se puede todavía minuto 15. Voy a nota de progreso. Voy a crear algunos datos. Eso ya es de lo anterior, pero ingreso número de progreso 1, la nota tiene 2. En el 2 tiene 3. Ya, digamos, basta con... Ahora sí voy al promedio ODS, fíjense. Eso estoy en la página que acabamos de hacer. Fíjense, eso es impresentable, por así decirlo. Porque si bien es cierto, es la consulta completa, pero es que esta es una tabla que rompe el muchos a muchos. Ahí hay varios IDs. Vamos a, no nos saque el promedio, eso se debería sacar aparte. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar, por ejemplo, ID estudiante, por ejemplo, voy a reemplazar con un combo. Porque yo con este Object Data Source, yo puedo poner, no combos, drop-down list. Yo puedo poner drop-down list dentro del grid view y que en lugar de que me salga el ID, me salga el nombre relacionado en la otra tabla. ¿No? Entonces así es como ustedes van a hacer. Entonces, ok, esto era 2 pasos, ¿no? Yo sinceramente no creo que nadie tenga un error. Bueno, esto